Bien, continuemos. Disculpen la interrupción anterior, todavía estábamos hablando de la psicología conductual o lo que nosotros conocemos como conductismo. Y estábamos hablando de que el influjo externo para ellos es más importante y la conducta depende de dos factores que intervienen. Ya habíamos hablado del primero, que es la forma en que fue condicionada la persona por las experiencias anteriores, y lo segundo son los estímulos ambientales inmediatos que de alguna manera refuerzan o no esa conducta. No es necesario estudiar los procesos mentales y dar cuenta del comportamiento humano. De eso parten los conductistas. Para ellos es que la persona viene de una tabula rasa de experiencia como método de conocimiento del empirismo, es decir, que no trae nada consigo, y a medida que va en el ambiente es que se va llenando de información, de conocimientos, de conductas, etc. Ahí tenemos los estudios de Pavlov, los estudios de Thorndike, Watson, Skinner, estudios de Tolman y Bandura, que son los más conocidos, hasta la actualidad en términos generales. El conductismo nos puede alejar un poco de todos los otros conceptos que hemos estado viendo. Nosotros no tenemos por qué seguir una línea, podemos utilizar, hoy en día el siglo XXI nos ha traído tanto conocimiento que nosotros podemos utilizar esos antiguos conocimientos en base a una experiencia profunda para entender mejor al ser humano y su psicopatología. Ahora, dentro de la psicopatología podemos ver que el psicoanálisis entonces habla de que la persona enferma o con psicopatologías tendría problemas en su inconsciente, problemas o conflictos profundos que no fueron definidos, organizados o que fueron instaurados en épocas muy tempranas y luego comienza a surgir esto como en forma de trauma. En el conductismo podemos ver claramente que la psicopatología se refiere a que si la persona no tiene un ambiente que estimule una conducta, probablemente nunca la manifestará. Que si el ambiente es castigante, probablemente entonces remita la conducta o la elimine o no la permita funcionar. Cosa que nosotros hemos probado hoy en día que realmente el ser humano no hace, o si así lo tiene bien. Si hablamos de otras teorías como las que estábamos hablando en una primera instancia, nosotros podemos ver que el ser humano es impresionante. En la teoría biológica nosotros no nos podemos quedar solamente en el concepto de el aprendizaje biológico y de que el individuo solamente lo que guarda en su condición genética le va a funcionar, etc. La teoría cognitiva avanza un poquito más porque nos mete un poquito más en el pensamiento del ser humano, en las capacidades que tiene para convertirse en alguien exitoso, hecha mano de conocimientos que posee, de ideas, de estructuras, etc. Y el cognitivo conductual une todo eso en cierta forma, pero alejándose un poquito del concepto psicoanalítico. Así que hoy en día nosotros podemos echar mano casi prácticamente de todo, y no es que estas sean las únicas teorías psicopatológicas, pero nos ayudaría muchísimo, porque son quizás hasta la base, la base conceptual de muchas, entenderlas todas ellas. Nosotros podemos ver hoy que la psicopatología puede usar métodos de investigación científicos, incluso investigación propiamente experimental, como el método científico y el método experimental, como también métodos cualitativos que de una forma u otra se aplican muchísimo más a la psicología, porque así nosotros estudiamos mejor a la persona por observación, etnografía, es decir, en el propio lugar donde pertenece, por observación sin que esta persona se sienta observada, etcétera, porque cambiamos nuestra conducta al sentirnos observados. Entonces, en términos generales, la psicología tiene muchísimo que aportar a los conceptos de psicopatología, y hay muchos campos de aplicación, pero el que nos interesa a nosotros es la psicopatología. Entonces, según las perspectivas o las teorías que hemos estado viendo, según ellas, la persona, si no tiene las indicaciones previas o lo que nosotros vemos, la persona puede desarrollar una psicopatología.
El psicoanálisis incluso maneja su propio manual de, por ejemplo, los apegos. Si la persona no logra tener los apegos desde la infancia, por ejemplo, puede dañarse emocionalmente y causarse traumas a futuro. La perspectiva cognitiva habla de que la persona pierde una conexión cognitiva con el pensamiento de tal forma que produce problemas emocionales o los cree ella misma que los posee, etc. La perspectiva cognitivo-conductual trata de unir ambos campos en función de que la psicopatología puede ser producto del ambiente, la conducta y de la forma que interpreta la persona ese ambiente y conducta. Un poco parecido también al psicoanálisis cuando habla de que la persona produce estos traumas a través de un conflicto emocional que tiene durante la infancia y que luego permanece en él y de alguna manera sobresale cuando tiene la edad adulta o incluso puede surgir desde la edad muy temprana. En términos generales parece ser lo más explicativo porque la teoría biológica se queda en lo biológico, que si no tenemos una hormona, que si no tenemos un neurotransmisor, que si tenemos un daño cerebral o una conexión, todo a nivel de nuestro cerebro, del mal funcionamiento de los aspectos biológicos que pudieran provocar una enfermedad. Hoy en día nosotros estamos muy conectados con saber que todo eso forma parte del ser humano, lo biopsicosocial, inclusive lo trascendental y espiritual que existe en el ser humano, y por lo tanto el abordaje psicopatológico es mucho más profundo que quedarse simplemente en teorías o enfoques que pudieran cortar o pudieran de alguna manera no ser suficientes para enfrentar el problema o el trauma que posee la persona. Así que para nosotros es sumamente importante que trabajemos conociendo todas estas teorías, todos estos enfoques, inclusive produciendo nuevos enfoques de acuerdo también a la cultura, al ambiente, a nuestro grupo social, a donde pertenecemos, a las psicopatologías propias de nuestra cultura, etcétera, para poder abordar realmente un enfoque que nos ayude a entender a las personas. Y como ya lo hemos mencionado antes, enfoques nuevos como la psicología positiva, que se sale del contexto patológico y entra en un contexto positivo, en un contexto de rasgos de personalidad extraordinarios que posee la persona, que pudieran ser detectados, que pudieran ser trabajados, que pudieran ser magnificados para que esta persona pudiera afrontar el problema que tiene o el trauma que tiene y además desarrollar otras habilidades y capacidades que tal vez pensaba que no poseía para volverse mucho más exitoso y para tener más capacidades. Entonces, la psicopatología no se queda en el trauma, no se queda solamente en lo que conocemos, llámese DSM-4, CE-10 o manual psicoanalítico u otros conceptos. En la psicopatología trasciende y es deber de los psicólogos y de los que estudian psicología, de los estudiantes de psicología, a ampliar su campo de acción y no ser meros reproductores de teorías para saber nada más y para escribirlas o saberlas o recordarlas o memorizarlas, sino para entenderlas, aplicarlas, mejorarlas e incluso cambiarlas y adaptarlas a nuestra cultura en el momento en que las necesitemos, en que las necesita el paciente que acude a nosotros y particularmente para desarrollar en ellos capacidades para ser exitosos, porque la psicología debe basarse principalmente que nada en hacer exitosos a los demás seres humanos. Ese debería ser la función principal de la psicología. Gracias.